Ya chicos, vamos a comenzar. Como se ve la diapositiva en la pantalla. Les voy a dar primero el buenos días a todos, ahora que ya veo hartos conectados para poder, para poder comenzar. Eh, Chicos, lo que pasa es que nosotros, no sé si lo habrán escuchado de los otros profes, nos dieron unos objetivos priorizados. O sea, lo que tenemos que ver este año, ¿ya? Y recortaron varias partes, ¿ya? Y una de las cosas que no aparecía entre los objetivos priorizados, y que está relacionado con la pregunta que me hizo la Abdul aquí en el chat, es el tema de Grecia y de Roma. No sé por qué lo habrán sacado, pero si alcanza el tiempo yo después los voy a ver igual. Grecia y Roma porque es súper importante por lo que se les pregunta después, ¿no? Y por el origen. Yo pensaba que me los iba a tener que saltar, por eso partí con la caída del Imperio Romano, pero si no después vamos a echar atrás el tiempo y vamos a volver para que vean lo de Grecia y de Roma, con ese vacío tan grande, ¿ok? Pero hoy día vamos a partir precisamente con uno de esos objetivos priorizados que tiene relación con la conformación de lo que es Europa, ¿ya? No del continente, no del territorio, porque eso existía, sino que de la parte política, de las naciones, los países que después van a ir apareciendo en el transcurso de los años. Pero para eso tenemos que partir bien atrás, porque tenemos que ver la caída del Imperio Romano, ¿ya? Y claro, mi preocupación era el tema de este vacío que les podría quedar, porque no saben de dónde viene todo esto. Entonces vamos a ver la caída del Imperio Romano y después voy a ver cómo unirlo de Grecia y de Roma, que no aparece ahí, ¿ya? Vamos a partir entonces con la caída del Imperio Romano. Ustedes ya saben, cualquier consulta, cualquier pregunta, la hacen a través del chat, porque yo lo puedo ver aquí, ¿eh? Ojalá con letra clara o letra normal, porque el Abdul me escribió con una letra que es súper chiquitita y casi ni se ve, ¿eh? Ok, entonces vamos a partir. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase de hoy? Es reconocer las diferentes causas que llevaron al fin del Imperio Romano y sus efectos. Porque no es solo que cae el imperio, sino que todos estos procesos tienen habitualmente una gran cantidad aparte de causas, lo que provoca varios efectos que van a cambiar para siempre la historia en el continente, sobre todo europeo, porque nosotros la historia que vemos, esta parte es sobre todo la de Europa. Y después la vamos enlazando, cuando ellos llegan aquí a América, la vamos enlazando con la nuestra. ¿Ok? Ya saben, si alguien no ve el PowerPoint, tiene que ir al lado donde está todos los conectados. Y ahí aparezco yo como 3 veces, ¿no? Y ahí hay una que dice presentación. Se mete y va a ver el PowerPoint. ¿Ok? Vamos viendo. Lo primero que tienen que tener en cuenta, el Imperio Romano era esto. Por eso tienen el mapa. El Imperio Romano, en su época de máxima expansión, era de este tamaño. Todo lo de color naranja que ustedes ven en el mapa. Eso llegó a ser el Imperio Romano. Por eso es tan nombrado, es tan conocido, ¿eh? Roma partió siendo eso, donde dice Roma, y lo estoy marcando yo con el cursor. Roma partió ahí, era un pueblito chiquitito. Y después, en el transcurso de varios años, pasó Roma a ser una monarquía, donde una monarquía significa que hay un rey. Después hay otro periodo que se llama la República, donde Roma termina ocupando toda la península itálica, toda esta península con forma de bota, ¿cierto? Que tiene forma de bota y sería el taco, todo esto. Y después de a poco fue ganando varios territorios, y ya después, durante el periodo imperial, que se le llama, empezó a ocupar los demás territorios. Y en algún momento llegó a ser todo esto, si se dan cuenta. Es prácticamente gran parte de la Europa occidental, Medio Oriente, toda la zona de Mesopotamia, Egipto, norte de África, toda la península ibérica, donde ahora está España, Portugal, toda Francia, incluso parte de lo que es ahora Inglaterra, ahí donde dice Britania. Todo esto era el Imperio Romano, ¿ok? Uno se imaginará que grande el imperio, sí, pero para sostener un imperio de esta magnitud
necesitaba un ejército lo suficientemente poderoso, recursos para mantener a tanto ejército y sobre todo a tanta población, y esa precisamente va a ser la perdición del mismo imperio, su tamaño, porque mientras más grande, más difícil es mantenerlo, más enemigos se va a ir ganando en el camino, y tarde o temprano esto le va a pasar la cuenta. ¿Ya? Voy a avanzar. Ocurre lo que se llama la crisis del siglo III. Ahí lo tienen ustedes en el esquema. Después cualquier cosa, como yo los voy a subir los dos, la de la clase pasada y esta, los van a poder ver en detalle, más tranquilos, por si no alcanzan a ver las letras, para que le hagan zoom. En realidad, la caída del Imperio Romano tiene varias causas. Unas causas económicas, causas políticas, la llegada de los pueblos bárbaros, y vamos a ver quiénes son. Entonces es una serie de elementos los que van a hacer que finalmente el Imperio Romano caiga. Lo que sí, el Imperio Romano no cae completo, porque el imperio en algún momento se va a dividir. Cuando es muy grande, hay un emperador que se da cuenta que no puede gobernarlo él solo, y lo va a dividir primero administrativamente. Va a hacer una división del imperio para poder administrarlo mejor. Pero después hay otro emperador que se llama Teodosio, que cuando muere él, el imperio efectivamente se divide en dos, en el imperio de Oriente y en el imperio de Occidente. Yo se lo voy a mostrar en el mapa. ¿Ok? Entonces vamos a ver que esta crisis que hay en el siglo III va a empezar a arrastrarse hasta el final del Imperio Romano de Occidente, porque es una parte la que cae primero y después la otra, pero muchos siglos después. ¿Ok? Entonces tenemos, voy a retroceder un poquito, que nosotros vamos a tener este imperio en algún momento, ¿no? El imperio grande, poderoso, que abarca todas estas zonas, estos territorios, pero que por diversas razones va a empezar a tener problemas económicos, problemas políticos, la llegada de otros pueblos, y además que el imperio se va a terminar dividiendo. ¿Ok? Cualquier consulta háganla por aquí por el chat para ir avanzando, ¿ya? Lo primero, la división. Yo le explicaba que el imperio en algún momento va a tener que dividirse. Hay un emperador, yo les voy a anotar los dos nombres aquí en el chat para que los puedan ver. Uno es Diocleciano. Ahí lo anoté. Un emperador que es Diocleciano, que estableció algo que se llama la tetrarquía. Tetrarquía significa 4. Él que hizo, en el fondo, para un tema de administración, dividió el imperio en dos partes. Cada parte iba a estar a cargo de un Augusto, que es el título, no es que se llame la persona así, y de un César, ¿no? Un Augusto y un César, que son como los cargos. Entonces, en un lado iba a haber un Augusto y un César, y en el otro lado otro Augusto y otro César. En el fondo eran 4 personas, 4 cargos para poder administrar, ¿ya? Eso fue para administración, pero el imperio seguía siendo uno solo. Pero después va a asumir este emperador, Teodosio. Este emperador fue el último dando el imperio completo, ¿verdad? Tal cual como lo veíamos en la imagen anterior. Pero cuando muere Teodosio, ahí sí que el imperio oficialmente se divide entre sus dos hijos. Uno de los hijos queda a cargo del imperio occidental. Incluso aquí ven en la leyenda, sale el imperio occidental, de color medio amarillo más oscuro. Y el imperio oriental, que es el de color morado, lila, como quieran llamarle, que es donde está la ciudad de Constantinopla. O sea, cuando muere Teodosio, este imperio tan grande que teníamos va a quedar dividido en dos. El lado occidental, con su capital en la ciudad de Roma, y el imperio oriental,
con su capital en la ciudad de Constantinopla, ¿no? Ahí efectivamente el Imperio Romano se parte en dos: el Imperio Romano de Occidente, el de color amarillo oscuro o naranjo, como quieran llamarle, y el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla, el de color lila, el color morado. ¿Ok? Entonces, teníamos el imperio completo, el imperio grande. Diocleciano lo divide, establece un sistema que se llama la tetrarquía para poder gobernar, donde hay cuatro personas que administran. Si bien él va a seguir siendo el único emperador, pero para la administración son 4 personas, pero la división efectiva del territorio, cuando ya se parte en dos el imperio, es con la muerte de Teodosio. Teodosio tiene 2 hijos, y uno de esos hijos queda a cargo de Occidente, que es donde está Roma, que era la parte entre comillas más antigua, y después tenemos el imperio de Oriente, donde está la ciudad de Constantinopla, que vendría a ser como la parte entre comillas más nueva, ¿no? Hasta ahí vamos relativamente bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, pero ahí se parte oficialmente el imperio en dos: Occidente y Oriente, ¿no? Pero junto con esta división, con esta partición que se hace del imperio, también hay otros problemas. Fuera del tema del tamaño, están los problemas económicos. Yo le explicaba que mantener un territorio de este tamaño no es fácil y tiene un costo muy alto, y ese costo lo va a empezar a pagar sobre todo el lado occidental, porque el lado oriental, que es entre comillas el más nuevo, ese va a sobrevivir varios siglos más que el Imperio Romano Occidental, ¿eh? Ahí lo empecé a mover. ¿Qué provoca la caída del Imperio de Occidente? Porque es el de Occidente, el lado antiguo, el que cae primero. Una, como dice ahí en primer lugar, máxima expansión del imperio, ya no se conquistan nuevos territorios, ¿no? El imperio era todo lo que daba, eso fue lo máximo que pudo gobernar, y el problema fue que en algún momento se le acabó que conquistar. No es que no hubiese más tierra, pero eso es todo lo que alcanzó a ocupar. Y el hecho de que no siguiera ganando tierras va a traer problemas porque la población siguió creciendo. Y seguía creciendo la población, pero no tenían de dónde obtener más riquezas. ¿Qué salvaba al Imperio Romano de Oriente? El Imperio Romano de Oriente, voy a echar un poquito yo atrás el mapa. El Imperio Romano de Oriente está, si se dan cuenta, donde la ciudad de Constantinopla, yo la estoy marcando ahí con el cursor, incluso sale el nombre, sale una figurita. Por este lugar pasaba todo el comercio. Ese lugar, Constantinopla, siempre ha sido muy disputado porque es la ruta que conecta el comercio con el Mar Negro, con lo que viene del continente asiático, con lo que va hacia el continente europeo. Entonces, por aquí pasaba todo el comercio. Entonces, Constantinopla, que es la capital del imperio, y el imperio en sí de Oriente, siempre se mantuvo gracias a las riquezas del comercio. No así Roma, que Roma dependía de sus conquistas territoriales y lo que obtenía de esos territorios. Entonces, al acabarse las tierras de donde sacar recursos, empiezan a tener problemas, ¿eh? En segundo lugar, dice menos esclavos y botines de guerra que se obtenían con las conquistas. Esto es como un círculo vicioso. Al no seguir creciendo el imperio y no haber más tierras que conquistar, habían menos esclavos y menos riqueza que podían sacar de esos territorios. Entonces, de a poco, el Imperio Romano de Occidente, el lado de Roma, empezó a tener problemas, porque era mucho territorio que cubrir, mucho ejército que mantener, pero ahora no tenían los mismos recursos que antes para financiar ese ejército y para mantenerlo, ¿sí? Ese es el problema que empiezan a tener. En el fondo, empiezan a gastar más de lo que están generando, ¿sí? Es como que yo necesito 100 para mantener el ejército y yo estoy generando 50. Entonces uno sabe que no le va a alcanzar, ¿sí? Vamos a tener entonces problemas con el territorio, ya no tienen tanta riqueza, como dice ahí, menos agricultura y artesanía, en la que se utilizaba mano esclava.
al haber menos esclavos, tienen menos gente para trabajar en la agricultura, que ya era un problema. Además, llegan al Imperio Romano, a sus fronteras, los pueblos bárbaros, que los vamos a ver más adelante. Esos pueblos, los romanos los dejaron instalarse en las fronteras y que cultivaran la tierra a cambio de que cuidaran el territorio. Pero ¿cuál era el problema con los pueblos bárbaros? Que ellos no cultivaban la tierra de igual forma que los romanos. Entonces la tierra no generaba lo mismo. A lo mejor con los romanos con sus métodos de cultivo y todo, lograban sacar, supongamos, 50 kilos de papa en un territorio. En cambio, los bárbaros, en vez de 50, sacaban 10 porque ellos cultivaban de otra manera o no les interesaba mucho la agricultura. Entonces, se empiezan a sumar cosas. Entonces, ya la cantidad de productos que extraían ellos de la tierra ya no era la misma que extraían los romanos con sus propios métodos. Los bárbaros sacaban mucho menos. Y además que ahora no tienen la misma cantidad de esclavos que tenían antes para poder utilizarlo en la agricultura, pero la cantidad de gente en el imperio seguía creciendo. Es como que ustedes, supongamos, en sus casas, supongamos que sus padres ganaran 100.000 pesos, supongamos, 100.000 pesos y con eso mantienen a 3 personas. Pero después su padre sigue o su mamá sigue ganando 100, pero en la casa ya no hay 3, sino que hay 5 o 6 personas. Claro, genera lo mismo, pero ya la cantidad de personas que tienen dentro de la casa es mucho mayor, entonces va generando más gasto. Esto le pasa al Imperio Romano de Occidente. No tiene de dónde generar más, incluso empieza a generar menos, pero los gastos siguen creciendo porque la cantidad de personas y gente dentro del imperio es cada vez mayor. Y además, como era tanto territorio el que tenían que defender, más gastaban todavía, ¿ya? Tenemos entonces expansión del imperio, menos esclavos, menos agricultura, menos mano de obra, por lo tanto, menos comercio, dice, desabastecimiento de ciudades y subida de precios. Claro, había mucha gente, no alcanzaba para todos. Entonces, ¿qué pasa cuando es mucha la demanda y es poco el producto? El producto se hace muy caro, entonces los precios empezaron a subir. Y dice crisis, el Estado recauda menos impuestos. Y ruralización, despoblamiento de las ciudades. De a poquito la gente se empezó a ir de algunas ciudades porque no tenía los recursos como vivir en una ciudad. Entonces empiezan a ir a zonas rurales. Entonces tenemos, por un lado, la división territorial del imperio, que ocurre, ¿cierto?, con Teodosio, cuando se parte el imperio en dos, en Oriente y Occidente, y los problemas económicos, que son bien importantes porque en el fondo empiezan a hundir al imperio, al occidental, en un camino sin salida, ¿ya? Porque tienen menos, ya no tienen más tierras que conquistar, tienen menos mano de obra, producen menos, pero los gastos son cada vez mayores. Y empiezan los problemas, porque si hay menos dinero, el Estado también recauda menos dinero. Entonces es todo un círculo, ¿ya? Y junto con la economía empiezan los problemas políticos. Dice ahí crisis política, voy a partir por este lado y se lo voy sumando con lo que aparece en el cuadrito del costado. Dice poder imperial debilitado. Esto venía ya arrastrándose de algún tiempo anterior. Cuando uno le hablan de emperador en Roma, uno se imagina, ¿cierto?, gente poderosa que mandaba todo, muy similar a un rey, que uno podría decirle. Pero en el Imperio Romano de Occidente, de a poco ese poder se fue perdiendo. El poder del emperador, por distintos problemas, por crisis interna, todo este tema económico, militares también, de partes del ejército, hicieron que el emperador al final prácticamente después fuera una figura que estaba presente pero que no mandaba, ¿ah? De a poco el poder que antiguamente tuvo el emperador se empezó a perder, cada vez más debilitado. Y a eso tienen que sumarle la indisciplina en el ejército. Uno se imagina el ejército romano de la primera época del imperio. El ejército romano era temido, era respetado, muy ordenado, muy disciplinado, como dice ahí, pero ya en la época que estamos viendo nosotros, del siglo III en adelante, lo que menos tenía el ejército era disciplina
y lo que menos tenía el ejército era romanos. El ejército romano, ¿por qué tenía tanto éxito en los inicios? Porque eran gente de Roma que estaban dispuestos a dar su vida por el imperio, muy disciplinados y fieles. En cambio, el ejército que ustedes tienen al final del imperio romano, de romano le queda el puro nombre. No tienen disciplina, son casi mercenarios, o sea, en el fondo soldados que van a pelear porque les pagan, y si no les pagan no van. ¿Eh? Además, la mayoría de los que conforman el ejército romano no son romanos, son de estos pueblos conquistados, hay varios bárbaros, incluso hay generales hasta de estos pueblos bárbaros que comandan el ejército. Entonces, toda esa grandeza del ejército romano, el amor al imperio, eso se perdió aquí. El ejército ya no lo tiene. Y viven con las peleas de quién domina dentro del ejército, y también ahí empiezan a doblarle la mano al emperador. Por eso, junto con los problemas económicos, la división del imperio, se empiezan a dar cuenta que no hay manera de defenderlo, no hay un poder central. En este caso podría ser el emperador que tome las riendas, porque no tiene el poder que antiguamente tenía, y el ejército también ya no es el ejército de antaño, poderoso, disciplinado, romano, sino que es un ejército prácticamente de mercenarios que van a la pelea porque les pagan. Nada más. ¿Ya? Todo esto, se imaginarán, si no hay ejército, o si hay, no tiene mucha disciplina, si no hay un poder fuerte, provoca inseguridad en las fronteras y aparecen los pueblos bárbaros germanos. ¿Eh? Yo después voy a retroceder esta imagen para que las puedan ver. Si alguien tiene alguna consulta, pregunte nomás, porque yo sé que aquí son varios nombres. Aparecen ellos. ¿Eh? Aparecen los pueblos germanos, que los romanos le decían bárbaros, porque no eran romanos, era muy parecido a lo que ojalá alcancemos a ver con los griegos. Los griegos le decían bárbaros a todos los que no eran griegos. Uno tiende a pensar que el término bárbaro es sinónimo de salvaje ahora, pero en realidad ellos le decían bárbaros porque no hablaban el latín, que era el idioma que hablaban los romanos. Entonces no es que fueran unos salvajes, que fueran unos animales, no, sino que los romanos le decían así a todos los que no eran romanos, a todos los que no hablaban latín, ¿ok? Esos pueblos bárbaros, germanos, porque venían de la zona de Germania, lo que vendría a ser ahora Alemania, de ahí aparecían, por eso les pusieron así, son varios. De ahí aparecen incluso unas flechitas con distintos colores, dice anglos, sajones, los francos, los godos, que hay ostrogodos y visigodos, ahí aparecen los dos, y los vándalos. ¿Ya? Vándalos, de ahí apareció después el nombre de vandalismo y todo, ¿no? Pero había un pueblo que se llamaba los vándalos. Todos estos pueblos que ustedes ven en la imagen con unas flechitas, originalmente se instalaron en las fronteras del imperio. El imperio romano llegó a una especie de acuerdo con ellos. Les dijo: nosotros les vamos a permitir a ustedes instalarse en nuestras fronteras, y ustedes a su vez, nosotros les vamos a dar tierras para que se instalen, pero ustedes nos van a defender. ¿Ya? Y que fue una de las razones por las cuales empezó a decaer la economía, porque estos pueblos bárbaros germanos no cultivaban la tierra igual que los romanos, entonces la producción bajó. ¿Ya? Entonces, esos pueblos originalmente empezaron a instalarse de a poco en la frontera del imperio, como, entre comillas, como guardias, pero a cambio recibían tierras, ¿cierto? Y iban explotándolas, pero no lo explotaban de la misma forma que los romanos. ¿Qué ocurre? Esto estaba relativamente normal, a pesar de que ya venía la crisis, hasta que aparecen ellos. Yo lo retrocedí. No sé si se alcanza a ver, voy a mover si... no, ahí se mueve. Aparece Atila y los hunos, ahí hay incluso una imagen. Aparece este pueblo de Atila y los hunos, que es un pueblo que viene desde el continente asiático. Incluso, si no me equivoco, los que vieron la película Mulan, en la película Mulan aparece Atila. Atila y los hunos venía del continente asiático, y ellos empiezan a avanzar hacia el continente europeo. Y claro, en esa época, los hunos eran uno de los pueblos más temidos, no solo en Asia,
sino que en Europa también, y los otros pueblos también le temían. ¿Por qué tanto terror a Atila y los hunos? Porque el pueblo de Atila y los hunos era un pueblo nómade, ¿ya? Y en sus ataques, eran muy rápidos, prácticamente vivían arriba del caballo, muy diestros a la hora del manejo del caballo y de disparar flechas desde los caballos. Y empezó a crecer la leyenda de a poco que era un pueblo que prácticamente arrasaba con todo. Como era nómade, no tomaba prisioneros. Entonces, se imaginarán en esa época que empezara a correr el rumor de este pueblo que se iba acercando a Europa, que no tomaba prisioneros, que eran literalmente ellos sí unos bárbaros. Incluso se decía que donde Atila pisaba no volvía a crecer el pasto, a ese nivel de miedo. Incluso se le llamaba Atila el azote de Dios. Tenía una mala fama. Este pueblo de los hunos empieza a avanzar hacia Europa. La flechita aquí de color verde, yo le estoy marcando. Y cuando llegan los hunos, todo el resto de pueblos que hace empieza a arrancarse de ellos y comienzan a ingresar al Imperio Romano y se instalan en distintas zonas. En el fondo, estos pueblos, francos, godos, vándalos, visigodos, óstrogos, todos ellos ingresan violentamente al imperio, arrancando de los hunos, y terminan ocupando los territorios del Imperio Romano de Occidente. Y con eso se produce la caída de Roma. Roma es invadida. Los distintos pueblos empiezan a invadir los territorios del imperio, arrancando de los hunos también. Y este año 476 después de Cristo se produce la caída de Roma. Cae el Imperio Romano de Occidente, el imperio que llevaba casi 1000 años, porque si uno saca la cuenta desde la fundación de Roma hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, son un poquito más de 700 y tantos años. Iba a cumplir casi 1000 años este imperio, cayó en manos de los pueblos germanos. Incluso ahí se ve una imagen de la caída de Roma y se ve un bárbaro. Y la caída de Roma va a significar un hecho bien importante por varias razones. Lo voy a mover yo ahí. Primero, si se dan cuenta, con el mapa nuevo desaparece el Imperio Romano de Occidente. Ahí aparece el reino de los visigodos, reino de los francos, arriba dice anglosajones. Ya, ahí le respondo al Kevin y a la Antonia Blanco, espérenme un poquito. Dice reino de los francos, reino de los lombardos, o sea, los distintos pueblos que estaban en las fronteras del imperio terminaron invadiéndolos, arrancando de los hunos, y formaron sus propios reinos y hicieron desaparecer al Imperio Romano de Occidente, y empiezan a aparecer los reinos bárbaros, los reinos germanos, claro, con el nombre del pueblo que es el que ocupa el territorio. Lo que me preguntan, que es la Antonia Blanco y el Kevin Maigua, ¿por qué es después de Cristo? Porque el nacimiento de Cristo es bajo el Imperio Romano. Ese nacimiento de Jesús se toma como el año cero. El año cero es el que divide el antes de Cristo, o sea, antes del nacimiento de Cristo, y el año cero después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Nosotros, por ejemplo, estamos en el 2020 después de Cristo. Por eso cuando uno ve AC, DC es antes de Cristo y después de Cristo. Es como la línea, aquí van a hacer cortocircuito algunos, es como la línea de los números positivos y negativos que ven en matemáticas. El cero es el centro, los negativos vendrían a ser el antes de Cristo y los positivos después de Cristo. Por ejemplo, nosotros, este año es el 2020, el próximo año es el 2021, o sea, vamos sumando, después de Cristo. En el caso de los antes de Cristo es hacia atrás en el tiempo, es negativo. Profe, a mí me va mal en matemática. Sí, lo que me dice ahí el que está preguntando, lo estoy leyendo aquí, el Francisco, dice
eslavos no es esclavos, eslavos es la raza, los eslavos, y ellos existen todavía, son varios de los países que son del lado de la Europa oriental, son de origen eslavo. Incluso tú tienes un país que se llama Eslovaquia, que la Miss y yo conocimos Checoslovaquia, que era antiguamente un solo país. Ustedes no lo conocieron por edad. Ahora ustedes buscan en el mapa y encuentran la República Checa, que es un país, y el que está al lado es la República de Eslovaquia. ¿Ya? Ahí espero haberle respondido al Francisco, que la Miss igual le respondió ahí, y a la Antonia Blanco. ¿Ya? ¿Me entendieron lo del año cero? Si alguien me puede responder. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya. Profe, yo ya sabía, pero igual. Ya. ¿Listo? Entonces. Había salido la clase por eso. Entendido cuando empezó con los números de matemáticas. Ah, ya. Ok, entonces, tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente y aparece toda esta serie de reinos, ¿verdad? De los distintos pueblos que lo invaden. Si se dan cuenta, aquí aparece el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, y dice Constantinopla, no es otra cosa que el Imperio Romano de Oriente. Ese sí sigue vivo. Ese imperio, gracias al tema del comercio, el tema económico, estaba mejor preparado que el Imperio Romano de Occidente. Además, estaba unido por el tema político, tenía un ejército lo suficientemente poderoso como para defenderse, y además, que era lo importante, la ciudad de Constantinopla, ahí lo estoy marcando yo con el cursor, hay un puntito rojo, esa ciudad tenía una sola entrada y ellos la amurallaron. Creo que la ciudad de Constantinopla tenía como 7 murallas distintas. Y Atila, cuando trató de atacar el Imperio Bizantino, miró Constantinopla, vio las murallas y dijo, no, aquí mejor nos retiramos. Y no nos atacó la ciudad porque iba a ser un desgaste enorme. Tengan en cuenta que en esa época no había pólvora, entonces no estaban las armas de fuego ni los cañones. Entonces una muralla bien hecha, grande y con una buena defensa era prácticamente imposible destruirla. ¿Ok? Entonces, voy a retroceder. Partimos con los pueblos bárbaros que van a invadir el territorio arrancando de los unos. Dígame. ¿Y una catapulta no puede destruir una muralla? Es que en esa época era difícil, no era como... Eso va a empezar a aparecer más adelante. Ah, ok. ¿Listo? Tenemos la caída del Imperio Romano. ¿Y por qué es tan importante la caída del Imperio Romano? Ahí lo tienen, miren. La caída del Imperio Romano, el 476 después de Cristo, marca no solo la caída del Imperio Romano de Occidente, sino que también el fin de la Edad Antigua. ¿Alguien se acuerda con qué hecho partimos nosotros la Edad Antigua? Donde vemos las civilizaciones y todo. ¿Alguien se acuerda? ¿Con qué partimos? ¿La Edad Antigua? ¿El fuego? No, pues es la ¿Parece prehistoria. con la agricultura? No, eso es del Paleolítico al Neolítico. Ah. Grecia. Algo que todos Con la, saben. con la caída del Imperio Romano, ¿no? No. ¿No? ¿Con qué parte? ¿Con la escritura? Con la invención de la escritura. Escritura. Acuérdense que con la invención de la escritura partía la Edad Antigua, por ahí por el 3500 antes de Cristo. Profe, yo creí que eso era el inicio de la edad de los metales. No. La invención de la escritura es el inicio de la Edad Antigua. Y el fin de la Edad Antigua es la caída del Imperio Romano Occidental, la caída de Roma, el 476 después de Cristo. Este hecho, la caída de Roma, es el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Y la Edad Media, que es desde el siglo V, ahí aparece en la línea de tiempo abajo, yo la línea de tiempo de la Edad Media. Y esa Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV, son 10 siglos. Y ahí está el Renacimiento y el humanismo, la toma de Constantinopla, hasta ahí duró el Imperio Romano de Oriente. O sea, casi 1000 años más
que el Imperio Romano Occidental. Y el otro hecho que lo celebramos, entre comillas lo celebramos todos nosotros porque es día feriado, este año no se va a notar mucho, es el descubrimiento de América en 1492, el 12 de octubre. Profesor, Dígame, ¿quién tuvo Constantinopla? los turcos. Los turcos, el Imperio Turco Otomano que nace ahí después, ellos son los que toman el Imperio Bizantino. ¿Y cómo lo logran hacer? Porque venían con una novedad, traían pólvora, cañones. Traían cañones y utilizaron barcos y atacaron por el otro sector. Entonces prácticamente encerraron la ciudad. Profe, o sea, en definición los turcos llevan teniendo explosivos desde hace miles y miles de años. Es que en realidad la pólvora no es de los turcos, es de China. ¿Se acuerdan que la vimos el otro día? ¿Verdad? De los chinos, sí. Casi todo eso, la brújula, todos esos instrumentos que se ven Eran inteligentes. siempre han sido inteligentes. Y disciplinados, sobre todo. ¿Ah? Entonces, chicos, tenemos la caída del Imperio de Roma. Voy a retroceder yo para hacer el resumen. Se va a ir viendo. Ya, ahí voy a con el esquema. No sé si escucha ahí alguien llorando atrás mío. En la crisis del siglo III tenemos la división del Imperio Romano, lo que veíamos entre Oriente y Occidente, los problemas económicos derivados del mismo tamaño del imperio, ¿cierto? Que bajó la producción, que ya no había la misma cantidad de esclavos, que se había empobrecido, que los que van a ocupar las tierras no las cultivaban de la misma manera, no había ya el territorio para conquistar. Entonces el imperio empezó a caer en un problema sin fondo, que era el tema económico. Además, los problemas de gobernabilidad, que no había un emperador lo suficientemente fuerte, la indisciplina y cómo funcionaba a esa altura el ejército, y sumarle después la llegada de los pueblos bárbaros a las fronteras. Y que además después se tradujo con la invasión de estos mismos pueblos con la llegada de Atila y los hunos. Y la suma de estos hechos, la división del imperio, las causas económicas, las causas políticas, más los pueblos germanos, terminaron provocando, ¿cierto?, la caída del imperio. La caída del imperio, el 476, la ¿Profe? formación de estos reinos, ya te escucho, espérame un poquito, y el final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Dígame, ahora sí. Atila y los hunos aquí iban conquistando. Iban ocupando los territorios. Iban conquistando los territorios. ¿De qué parte? Ah, ellos venían desde el continente asiático. Venían avanzando. Ah, bien. Eso. ¿Ya? Sí, Atila tuvo un imperio enorme, pero como pasa mucho en la historia, mientras él estuvo vivo, se mantuvo vivo el imperio. Después, cuando él fallece, entre sus descendientes no lograron mantenerlo porque no era lo mismo, ¿no? A veces, y pasa mucho, los hijos obviamente no son iguales a los padres. Y pasa muchas veces que el papá a lo mejor puede haber sido un gran rey, un gran emperador, un gran jefe, pero después los hijos no tienen la misma fuerza, entonces se pierde todo lo que hay que han hecho ellos. Con Atila pasó así. Mientras él estuvo, los hunos fueron poderosos, fuertes, pero ya después, cuando no estuvo Atila, se perdió. El imperio de a poco se fue, el dominio de los hunos se fue perdiendo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? Voy a sacar yo aquí la presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda.